Hola, muy buenos días. Soy Miguel Ángel Pardo, soy profesor del grado de Ingeniería Civil y este es un vídeo para los alumnos de abastecimiento y saneamiento del tercer curso de grado de Ingeniería Civil y es la práctica número 5 y vamos a representar un área como este que tenemos aquí, ¿no? O sea, básicamente vamos a analizar cómo funcionaría un sistema de este estilo. Es decir, vamos a analizar el sistema de drenaje correspondiente con un área, como dice, de 4,86 hectáreas y el trazado de la red se muestra en la figura y consta de tres cuencas, C1, C2 y C3 y cuatro tuberías. T1, T2, T3 y T4, que ahí la han marcado como L, ¿no? Y cuatro conexiones, cuatro pozos de registros. El sistema descarga en un barranco que lo hemos marcado como D1. El trabajo que vamos a hacer es interesante porque va a ser la primera vez, aquí tenemos una serie de datos, va a ser la primera vez que analizamos un sistema en periodo extendido. Es decir, vamos a simular con SWIM lo que ahí tenemos. Para ello, aquí se nos dan los datos de los nudos y aquí tenemos las características de las conducciones y de las cuencas. Posteriormente se quiere estudiar la respuesta en la red en términos de cantidad caudales para esta lluvia. Para esta lluvia que tenemos aquí, pues vamos a ver cómo responde mi red. Y posteriormente nos dice realizar una simulación mediante un modelo hidráulico con onda cinemática y posteriormente mediante onda dinámica. Para acabar la práctica realizaremos un estudio en el cual en vez de utilizar esta lluvia utilizaremos otra lluvia sintética que tenemos ahí, un punto DAT que tenemos en nuestro ejercicio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer sería, yo aquí ya tengo abierto el SWIM, lo primero que vamos a hacer va a ser, aquí tenemos aquí tenemos la presentación de la práctica, que la tenéis subida, y también vamos a necesitar, esta es la presentación de la práctica, tenéis tanto la presentación esta, práctica 5, como este archivo Word con todos los datos en vuestro fichero, ¿vale? En el OneDrive. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a desarrollar un modelo completo de SWIM. Y para ello, pues aquí tenéis paso a paso lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí lo tenéis esto paso a paso. Básicamente yo voy a hacer lo mismo que aquí está por defecto, pero lo voy a hacer en el SWIM, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo primero vamos a coger y vamos a abrir el SWIM y vamos a dibujar, ¿vale? Lo primero va a ser, vamos a hacer vamos a poner las tres subcuencas. Aquí tenemos, aquí las hemos dibujado muy rápido. Os recuerdo, para cerrar, botón derecho. Vais haciendo botón izquierdo para hacer clic donde queréis generar un vértice y cerramos con botón derecho. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar este de aquí. Venís aquí a anotaciones y vamos a ver, quiero ver los nudos, los IDs, los identificativos de cada nudo, y también los valores que posteriormente desee, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que ya he puesto 1, 2 y 3, que aquí les he cambiado ligeramente. Para hacerlo exactamente igual, a este nudo, a esta área le voy a llamar C1, a esta de aquí le voy a llamar C2, ¿vale? Y a este último le voy a llamar C3. De tal manera que ya tenemos esos tres nudos, esas tres subcuencas, perdón. Entonces vamos a poner, ahora luego introduciremos los datos de esas cuencas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dibujar los nudos. Dibujamos los nudos, voy a dibujar el mismo orden, 1, 2, 3, 4 y el outfall. 1, 2, 3, 4 y luego dibujamos el nudo de vertido.
Lo siguiente, vamos a dibujar las líneas. Las vamos a dibujar manteniendo el orden numérico, primero esta, después esta, después esta y después esta. Las líneas las dibujamos pinchamos primero, son unos elementos que dependen de dos elementos de tipo puntual. Por tanto, es decir, necesita de un nudo inicial y de un nudo final para definirse, no es como los nudos que se definen por ellos mismos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, presuponiendo la dirección del fluido, pues vamos a dibujar las tuberías pinchando primero en el nudo inicial y después en el segundo. Entonces elegimos y será 1 a 2, de 3 a 4, luego de 2 a 3 y luego de 4 a 5. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues lo que hemos conseguido es que los nudos coincidan con los que aquí nos marcaba. Así nos va a ser más fácil seguir la práctica, ¿vale? En la vida real esto realmente tampoco es muy importante, pero bueno, aquí para simplificarnos este problema, pues bueno, para adelantarnos al posible problema, pues lo hacemos. Entonces vamos a empezar a meter los datos tal cual como nos lo marca. Oye, pues características de los nudos, pues vamos a poner los nudos, vamos a ponerles la cota que toca. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo como soy muy despistado, le voy a poner aquí y en el mapa voy a decir que en los nudos quiero ver, vale, aquí te pone invert, vale, pues vamos a ver ahí las cotas. El D1 es el último de aquí. D1. Y este de aquí será P4. Vale, pero los números ya los mantenemos. Vale, pues entonces, para el primero, 25,91. 25,91. Vale. Ahora el siguiente, 29,96. 29,96. Fijaros que las dos veces he tenido problemas porque he puesto coma y por la configuración regional de mi ordenador, fijaros que tiene que ser punto. Vosotros en vuestro ordenador tenéis que fijaros en la configuración regional, que es lo que entiende vuestro ordenador como coma decimal, ¿vale? El punto P2 es este de aquí abajo y el valor es 27,43. 27,43. El siguiente, 28,34. 28,34. Y el punto 4, 26,82. 26,82. Vale, a mí ahora me gusta mucho mirarlo, o sea, es decir, me gusta mucho haber puesto en el mapa que se vean los datos para ver que efectivamente lo tenemos bien. 29,96, pues mira, aquí me he equivocado. 29,96 no es 29,26. 29,26. El siguiente, bueno, 25,91, 29,26, 27,43... El 3, 28,34, 26,82. Bueno, pues hasta donde yo creo que lo tengo bien esta parte. Ahora vamos a darle valores a las tuberías. Fijaros que todas las tuberías tienen la misma longitud, 122 metros. Pues ahora lo que podemos hacer, podemos seleccionar una a una e introducir los datos una a una, pero en vez de eso vamos a utilizar el parámetro editar grupo, ¿no? Entonces vamos a coger editar, seleccionamos la región. Fijaros que aquí cada vez que doy con el ratón en el lado izquierdo me hace un vértice y con el derecho lo cierro. Entonces he elegido una región
Y aquí ahora voy a editar el grupo. Edito el grupo y entonces ¿qué digo? Pues en los conductos edito la propiedad longitud y la reemplazo por el valor 122. Y ahora le doy a OK y fijaros cómo me dice que 4 conductos se han cambiado. ¿Deseas continuar? Pues sí, sí que voy a continuar porque voy a cambiarle, voy a decirle a todos diámetro 300. Os recuerdo, ya lo comentamos, pero bueno, que lo sepáis, el diámetro de la tubería se marca como max depth, como profundidad máxima, es decir, en el canal, ¿cuál sería tu profundidad máxima? En este caso, como son conductos de tipo circular, que es el valor que sale por defecto y es el que tenemos, pues nosotros ponemos max depth 300. Le damos a OK. ¿Y qué más? Vamos a cambiar la rugosidad y lo reemplazamos por 0,01. 0,01. Oye, si alguien no está contento con hacerlo así, lo puede hacer 1 a 1. Fijaros que aquí se observan los valores de la profundidad máxima y bueno, pues es que se observa con el mismo valor. Si pincháis aquí en el botón derecho, cambiamos los colores. Pues oye, yo veo bien los rojos, pues cambiamos a los rojos. Y todavía voy a decirle inversa, ¿vale? Para que se vean los más negritos o los más estos. Y en el caso de las tuberías, pues voy a decir lo mismo. Voy a decir que, pero esto lo voy a ver en azul, que también lo veo bien. Vale, pues en azul. Y este último valor, si pincháis sobre ese, lo quiero negro porque los negros los veo mejor. Vale, pues aquí se observan los diámetros y fijaros que me ha saltado aquí una alarma. O sea, yo cuando he mirado, fijaros que cuando tú miras aquí te sale 300 FT. ¿Por qué? Porque como yo tengo la versión inglesa, probablemente este error vosotros no lo tenéis, como tengo la versión inglesa, me salta en unidades inglesas, en foot. Pues entonces yo directamente lo cambio por litros por segundo. Y fijaros como él ya ha interpretado que la longitud, o sea, que la profundidad son 300. Ojo, que me he equivocado, que la unidad te lo pone, no son en metros, la unidad va a ser 0,3, porque no son 300 metros el diámetro, son 0,3. Y hago lo mismo para todos, 0,3. Y en este de aquí también 0,3. Intentaba hacerlo rápido, pero bueno, al final hemos llegado a lo mismo. Y este último, que yo sabía, seguro que uno está pensando, Miguel Ángel, que este último tiene otra dimensión, el 0,45. Pues nada, pues lo modificamos a mano. De tal manera que fijaros, hemos metido para todas las tuberías longitud. Si aquí pensamos y vemos longitud, mira, aquí no veremos. Bueno, pero ya os digo yo que la longitud es 122, 122, 122, ¿ves? 122. Y los diámetros sí que se observan, más depth, se observan los diámetros, que son 300 hasta la última, que son 450, y la rugosidad para todos es 0,01. Voy a cotejar, que es el valor que nos dan por el coeficiente de Manning. Vale, pues todo eso ya lo hemos tenido en cuenta. ¿Qué os iba a decir? Os iba a comentar aquí otra cosa. Ah, sí. Fijaros esta magnitud pendiente. La magnitud pendiente no es un dato que nosotros podamos introducir. Es decir, directamente Swim te calcula la pendiente de los tramos a partir de las dimensiones que tenemos en los nudos y de la longitud. Es decir, ese 1,25 proviene de la diferencia entre este valor y este valor dividido por 122. Y él ya te lo calcula. Este valor es slope. Si os fijáis aquí, veréis, bueno, aquí no sale, pero cuando calculemos sale que es un valor, mira aquí sale, es un valor en porcentaje, ¿vale? Cuando lo exportemos, pues ya sale la unidad en la que se expresa. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues debemos añadir los tipos de lluvia, la lluvia. Para analizar lo de la lluvia, para analizar los tipos de lluvia, vamos a abrir el PDF
que tenemos... Explicación de las lluvias, que se llama punto 4, la tenéis en vuestro OneDrive. Vamos a explicar las lluvias. Vale, para indicar una lluvia, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas curvas, que son las curvas IDF, que yo sé que ya conocéis de la asignatura de segundo, pero bueno, básicamente lo que nos dice las curvas IDF es una relación entre la intensidad, la duración y el periodo de retorno de la lluvia. Es decir, las curvas IDF tienen esta forma, ID, y el periodo de retorno es un valor que nos da, que nos provoca que la curva, o sea, si analizamos una lluvia que sucede estadísticamente una vez cada 25 años, decimos que esta curva IDF sucede estadísticamente una vez cada 25 años. Si le ponemos valores mayores como 100, pues tenemos una curva por aquí por encima. ¿Por qué? Porque si llueve estadísticamente una vez cada 100 años es porque es una lluvia más fuerte. O sea, mayor periodo de retorno, esta curva va por aquí por arriba. Y a la inversa, valores más bajos para curvas inferiores. Para nuestros cálculos en agua urbana, lo normal, como mucho, sería utilizar periodos de retorno de 25. En muchos sitios se dimensiona con curvas con periodos de retorno de 10. ¿Vale? Entonces, esto es un parámetro que ya conocéis. Y entonces, ¿cómo representamos una lluvia? Una cosa es cómo llueve, y hay muchas maneras de presentarla. Pues muy bien, podemos hacer un pluviograma con la que tenemos la altura, o sea, la lluvia acumulada con respecto al tiempo, un yetograma, que es una relación entre precipitación, intensidad de precipitación, o lo que es lo mismo, milímetros, que es la unidad hidrológica, o litros por metro, por hora. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es, aquí está lloviendo esto, pero aquí, fijaros que esa lluvia pues va aumentando la lluvia que ha caído con una constante. Fijaros que aquí lo que llueve en una hora es constante, pero aquí, conforme va pasando el tiempo, aunque llueva de manera constante, es decir, a la misma intensidad, cada vez la lluvia va aumentando. Y por último tenemos otra manera de representarlo, que es con el hidrograma. El hidrograma es muy interesante porque te marca, en lluvias te marca la producción de caudal después de una lluvia. Bueno, el caso es que las curvas IDF se calculan a partir de datos de estaciones pluviométricas, aproximando con la función de Gumbel, como aprendisteis en la asignatura de segundo, y de esta manera lo que conseguimos es encontrar una curva IDF. Ojo, la manera de calcular curvas IDF, eso se explica en la asignatura del máster de caminos. Entonces, a partir de las lluvias podemos tener, bueno, pues un yetograma de lluvia determinado, que básicamente es lo que nos piden en el primer apartado. Nos están pidiendo ver cómo actúa la cuenca frente a esta lluvia. ¿Vale? Fijaros aquí la lluvia que tenemos en la hora cero es una lluvia intensidad-duración. ¿Vale? Aquí, bueno, realmente es un yetograma de lluvia. ¿Vale? Entonces, igual algunos estáis pensando, oye, pero si en clase de problemas me habéis enseñado a calcular la producción de escorrentía que tenemos utilizando la norma 5.2 IC. Vale, pues eso está bien, entre comillas, si no tienes más datos. Si tienes más datos, fijaros que tú aquí, o sea, si tú coges y calculas la curva 5.2 IC, tú vas a tener este caudal, es decir, el caudal punta. Pero con lo que nosotros estamos haciendo aquí, como estamos introduciendo la lluvia en su espacio temporal, el yetograma de lluvia, vamos a analizar cómo actúa, cómo se comporta nuestra red frente a una red de tipo variable. Y ojo, a partir de estas curvas IDF podemos generar nuestro yetograma de tipo sintético con estos sistemas mediante un modelo triangular, que esto sí que lo habéis comentado, sí que se ha estudiado en la asignatura de segundo, mediante el modelo Sifalda, que es otra manera, medio el doble triángulo, y el método de los bloques alternados, que particularmente es el que más se utiliza, ¿no? Que básicamente consiste en
suponer un tiempo constante en esta curva de f, por ejemplo 5 minutos. Entonces, ¿qué tengo? 5 minutos, la intensidad de lluvia a 5 minutos con un periodo de retorno de 20 o de 25, de lo que sea. La intensidad de lluvia para 10 minutos, la intensidad de lluvia para 15 minutos. Y con una serie de trabajos, lo que se hace, o sea, es una tontería, pero quizá para vosotros no merece la pena que trabajéis mucho en ello, pero simplemente sería este periodo, esta intensidad de lluvia, pues esto sería el punta de lluvia para mi lluvia sintética generada de duración 5 minutos. Para la lluvia de 10 minutos, ¿qué sería? Pues la intensidad sería la intensidad de la lluvia que ha caído en 10 minutos menos toda la precipitación que hemos recogido en el bloque 1. O sea, directamente con estas fórmulas, o sea, la precipitación de bloque del anterior, es decir, esta intensidad lo multiplico por 5 minutos y lo divido por 60 y tengo la precipitación que ha caído en estos 5 minutos. Pues para calcular la precipitación que ha caído en 10 minutos, lo que hago es que esta intensidad de 10 la multiplico por 10 y la divido por 60 y le resto la lluvia que ha caído en este primer tramo. O sea, simplemente sustituyendo en estas ecuaciones tengo la intensidad para el primer bloque, la intensidad de bloque 2, la intensidad de bloque 3, etc. Lo dicho, si os interesa mucho, yo creo que mirándolo aquí lo podéis sacar, pero quizá esto pues ya se explica en primero del máster, ¿vale? Vosotros lo que debéis saber a día de hoy es tenéis una intensidad de lluvia y un tiempo, y esto son los datos que le vamos a meter a nuestra red, ¿vale? ¿Y cómo se lo vamos a meter a nuestra red? Pues aquí lo dice, propiedades del objeto pluviómetro. Vale, pues lo que vamos a hacer vamos a introducir una lluvia. Introducimos una lluvia, que es la lluvia 1, y lo primero que vamos a decirle es formato de la lluvia, ¿cómo la queremos? Pues la queremos como, fijaros, que podemos elegir como intensidad, como volumen o como precipitación acumulada. Volumen es la precipitación en milímetros total. Vale, ¿nosotros cómo la tenemos? Bueno, pues es que en los datos la tenemos en milímetros y es una intensidad, milímetros a la hora. Luego nosotros la analizaremos, la introducimos como intensidad. Entonces, le decimos aquí time series y aquí pues le vamos a dar un número, le vamos a dar el número 1, que es el nombre de la lluvia. ¿Y qué tenemos aquí? Pues a las 0 horas, metemos los datos, a las 0 horas, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6 le metemos estos datos 0, 0, 12,7 y esto que es 0, 0, 12,7, 25,4, con 4, la siguiente es 19,05, 19,05, 12,7 y la última 6,35. 6,35. Entonces le dais a OK. Te dice, uy, valores ilegales. Ah, mira, porque aquí he puesto coma en vez de punto. Vale, pues está bien que me haya pasado porque así me pasa a mí y así sabéis ya cómo solucionarlos. Bueno, pues ya le hemos introducido la lluvia que nos han dicho. Vale, pues entonces se supone que hemos introducido todos los valores. A ver, no es cierto del todo. Es decir, tenemos que introducir una serie de valores más, que quizá no están bien expresados, pero aquí sí que lo tenemos. Vamos a ver en esta presentación donde se os dice todos los defectos, todos los valores que tenéis que decir. Vale, lo primero, que no se nos olvide, proyectos, vamos a ver por defectos, vamos a ver los valores por defectos para ver cómo está.
¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos los valores por defecto que se han introducido. Nosotros, si os dais cuenta, hemos tenido luego que irlo modificando. En los nudos, fijaros que se ha puesto circular. Estos son los valores por defecto que salían. Nosotros, esos han sido los que salían por defecto y luego los hemos ido modificando. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, estos son los valores también para las etiquetas, para los nudos, para las tuberías. Vale. Es importante, aquí en proyectos por defecto, en las líneas, fijaros, nada, como está por aquí las unidades en litros por segundo, las longitudes, esto es lo que ha salido, las rugosidades. Vale. Más cosas. Vamos a ver. Vale, esto lo hemos hecho ya, en el que le hemos dicho cómo ver. Esto es lo que hemos hecho ya aquí. Le he dicho, pinchabas aquí y decías lo que querías ver. Oye, pues quiero ver todo esto, aquí se modificaba el tamaño y esto es al zoom en el que sucede esto. Además, esto aquí vas tocando y puedes ver en los nudos los quiero a este tamaño. Estos son un poquito unidades. A mí, vamos a ponerle también las flechas de caudal, porque bueno, queda más o menos así bien. Vamos a ponerlo, ya que se lo ponemos un poquillo más grande y la que sea la rellena, ¿vale? Fijaros ahí cómo se ve la dirección. Más cosas. Lo dicho, lo que ponía en esta presentación, esto no influye para el resto para los cálculos, es decir, da lo mismo, esto es simplemente estética. Fijaros además, vale, me faltan los datos de las cuencas, es decir, las cuencas, vamos a introducir estos datos, es decir, vamos a decir la lluvia que cae en la cuenca 1, donde descarga, el área de la cuenca, etc. Luego, ¿aquí qué tenemos? Pues lo primero que tenemos aquí que poner es la cuenca 1 y tenemos que decirle dónde desagua. Si la cuenca 1, el sistema nos diría, pero este agua que cae aquí, ¿qué parte se infiltra? ¿Qué parte se queda en charcos? ¿Qué parte se evapora? La que se produce escorrentía, ¿dónde la vierto? Pues la vierto en 1. Fijaros que aquí esto es la descarga. Y entonces nosotros aquí, lo primero que tenemos que decir, rain gauge, es decir, ¿qué lluvia cae sobre 1? Pues la 1. ¿Y cuál es el punto de descarga? 1 también. Ojo, este 1 de aquí es porque la lluvia la hemos llamado 1. La lluvia la podemos llamar la lluvia que cayó en tal sitio. Y aquí deberemos describir en vez de 1 la lluvia que cayó en tal sitio. Y el outlet, este 1 de aquí, es el 1 porque desagua en 1. ¿Cuál sería el área? Pues estos son datos, 1,62. Fijaros que en la versión, 1,62. Fijaros que esto está ligeramente mejor que en el EPANET porque directamente ya te dice en qué unidad lo tienes que introducir. Lógicamente tenéis que saber la relación entre metros cuadrados, kilómetros cuadrados y hectáreas. Una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Algo que deberíais saber, pero seguro que, bueno, o lo recordáis aquí en este vídeo, una hectárea de 10.000 metros cuadrados, o lo buscáis en Google. La anchura, estos son unas características de la... Esto estará... La anchura es... Viene aquí... Esto va aquí más... Esto más explicado, ¿no? Vale, pero no está aquí. La anchura... En esta parte de aquí te dice las características de las cuencas. Pues mira, fijaros que os va dando aquí datos. La anchura realmente de la cuenca lo que te dice es esta dimensión. Es decir, esta dimensión es el área que se supone que está vertiendo. O sea, nosotros cuando tengamos cualquier tipo, si tenemos un cuadrado, aquí no lo he dibujado como un cuadrado, pero bueno, si lo tuviéramos, aquí que sepáis que sería este lado. Aquí en estos datos, bueno, pues la anchura ya sabemos que es 122. Vale, por 122.
Y la siguiente unidad que miraríamos es el porcentaje de impermeabilidad. El porcentaje de impermeabilidad aquí sería 50. ¿Vale? Si os fijáis, aquí cogemos y en el visor yo le digo, quiero ver el área. Fijaros cómo se nota que no lo he modificado en estos. Pues aquí, ¿qué tengo que decir? C2 el área también es 1,62. Y aquí 1,62. ¿Por qué me gusta esto? Bueno, aquí nuevamente le pongo área 1, estamos en la 3. En la lluvia es la 1 y vierte sobre el 3. Fijaros que aquí, cuando pongo vierte sobre el 3, directamente aparece esta línea punteada que te dice que lo que cae aquí vierte aquí. Vale, el área es 1,62, eso está ya puesto. La anchura es 122. Bueno, esto es porque lo dice aquí. La anchura es 122, eso es dato. Y una vez que me vengo aquí, también le meto anchura 122. Yo sé que la anchura está bien y que el área está bien, pero ahora que estoy aquí, fijaros cómo yo aquí ya le digo, oye, que aquí lo que llueve es la 1, llueve 1. ¿Y dónde vierto? Pues en el enunciado te dice, que vierte en el nudo 2. Vale, pues aquí ya pongo outlet 2. ¿Os habéis dado cuenta cómo voy haciendo todos los pasos y cada vez se va pareciendo más, bueno, pues a lo que un poquillo queremos? Lo siguiente que tenemos que introducir es el porcentaje de impermeabilidad de la cuenca. Pues fijaros que me han dicho 50 para la 1 y para la 2, 50. Para la 1 y para la 2 y para la 3 es 25 el valor que sale por defecto. Vale. Y entonces aquí me faltan una serie de datos que no están bien dados, ¿no? O sea, aquí lo que nos dicen es el porcentaje, bueno, nos dan estos datos y hay otra serie de datos que no tenemos. Vamos a poner estos datos, los vamos a dejar tal cual. Estos datos son el coeficiente de Manning para el área impermeable. Si vamos al este de aquí, fijaros, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice SWIM? Pues aquí lo tenéis. El almacenamiento en depresiones, pues te da aquí una serie de valores recomendables. Y luego, ¿qué nos dicen? Eso quiere decir, cuánta cantidad cuánta cantidad se queda en depresiones. Fijaros, vamos a dar aquí el valor 1,25, como aquí es, o sea, el máximo volumen, milímetros, que se acumula sobre el terreno antes de que empiece a acumular la escorrentía. Como tenemos, vamos a suponer que estamos en un entorno urbano, superficie impermeable, 1,25. Luego aquí, en el de-store imper, 1,25. Y esto lo vamos a poner en todos, 1,25. Esto es las alturas en depresión, tanto de la zona impermeable como de la zona permeable. Pues este valor, este 1,25, lo ponemos en todos. 1,25 y 1,25. Y me falta el tercero, igual, 1,25, 1,25. ¿Qué os recomiendo en vuestro ejercicio? Plantear estos mismos valores. ¿Por qué? Porque lo hemos utilizado para almacenamientos en depresiones y en un entorno urbano. Luego parece lo correcto. Entonces, claro, aparte SWIM también te permite distintos tipos de almacenamiento en depresión, ¿eh? Es decir, que puede decir que la parte impermeable se almacena en mayor cantidad o menor cantidad. Nosotros aquí suponemos lo mismo. También tienes una zona que es que puedes decir que ahí no se produce, que se produce cero imperviousness. Fijaros aquí, esto de aquí, cero, esto es el porcentaje de la zona donde
de la zona impermeable, podemos decir una zona en la cual no se produce almacenamiento en charcos. Nosotros aquí dejamos el valor estándar y no nos preocupamos por eso. Y luego, ¿qué era lo que tenemos? Oye, tenemos que decirle el tipo de almacenamiento en depresión. No, el tipo de... Tenemos que modificar esto. Es decir, el tipo de valor de infiltración. ¡Ojo! No podemos utilizar el modelo de Horton. Es decir, tendremos que utilizar, vamos aquí, proyecto por defecto, y utilizamos el modelo de Greenamp. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí el modelo de Greenamp y ahora hemos de dar estos valores de Greenamp para nuestro trabajo, ¿vale? Vale. Luego entonces, ¿qué valores vamos a dar? Vamos a dar los valores por defecto. Es decir, nosotros vamos a resolver este caso con los valores por defecto. Por tanto, los valores, en el modelo de Greenamp, fijaros que os damos todos estos valores y entonces esos son los valores por defecto que vamos a emplear, 90, 12,5 y 0,25, pero también podemos mirar en función de nuestro suelo. Es decir, como nosotros tenemos aquí la composición de suelo, arcilla, margas, arenas, nosotros cogemos y esta altura de succión, este suction head, modelo de Greenamp, es esta ecuación, a ver si la encuentro por aquí, es el modelo más complejo, y su ecuación es... Vale, pues no la tenemos, pero bueno, básicamente tienes que dar estos tres parámetros. Este es el valor por defecto, que yo recomiendo que lo podéis utilizar, y luego lo que podéis hacer es, en función del tipo de suelo que tengáis en vuestro terreno, utilizar un valor u otro. Es decir, si tengo 40% arcillas, 40% margas y 20% de arenas, pues nada, hacéis una ponderación. 0,4 por 320 más 0,4 por 89 más 0,2 por 49. Lo que os dé será el suction head. La conductividad hidráulica del terreno, pues es este valor para arcillas, este para margas y esta para arena. Entonces, los tres valores son estos: altura de succión, conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es un parámetro muy importante. Lo utilizaréis en la asignatura del año próximo, en mantenimiento y obras y aprovechamientos hidráulicos para realizar cálculos en los acuíferos. Es decir, esta es la K que utilizaremos en la ecuación de Darcy que rige los flujos en medio poroso, ¿vale? Eso para el año que viene. Y el déficit inicial, pues es este valor de aquí que tenemos. Luego entonces nosotros vamos a poner aquí los tres valores, modelo de Greenamp, y metemos los tres valores, 90, 12,5 y 0,25. Que lo he metido todo en el mismo lado. Vale. Ese para el primer caso ya está puesto, para el 3, para el 1, nuevamente 90, 12,5 y 0,25. Voy a comprobar, sí, aceptar. Y aquí lo mismo, 90, 12,5 y 0,25. Luego, con eso, ya hemos considerado la infiltración en el terreno. Ojo, si en vez de Greenamp queréis el modelo de Horton, pues este sería la relación, ¿vale? Simplemente fijaros, esta es la ecuación que regula esta infiltración y esta curva es la capacidad de infiltración del sistema. Y para el método de Horton, pues estos serían los valores entre máximo y mínimo, ¿vale? Pues estos serían los valores un poquillo en función de que fueran arenas. Esto es F máximo. F máximo es F en el infinito, es este de aquí, y F0
Vale, no, es al revés. El máximo es este F0 y el mínimo es este F en el infinito. Luego esa es la capacidad de infiltración. Máxima y mínima para las arcillas. La constante de decaimiento será entre 2 y 7. Constante de decaimiento, bueno, pues aquí valores orden de magnitud S. Y el tiempo de secado, pues entre 2 y 14. Bueno, pues aquí estos serían los valores que te darían por defecto, los que podíamos nosotros utilizar. Y para el método de la curva, el método del número de curva, lo que haríamos sería, calcularíamos el método de curva, y exactamente igual que la 5, 2 y C, y fijaros en esta relación, a partir de la S, que la S es es el almacenamiento. Fijaros que nosotros tenemos caudal, nosotros llegaríamos a este coeficiente de almacenamiento, la abstracción inicial 0,2 veces por el almacenamiento. Entonces esta S de aquí la relacionamos con el número de la curva. Fijaros que nosotros, cuando mirábamos en las curvas del HSC, cuando mirábamos en estas tablas, nos daba directamente el índice del número de la curva. ¿Vale? Entonces nosotros mirábamos aquí, teníamos el índice del número de la curva y ya sacamos directamente ese valor. Vale. Bueno, el caso es que con esto hemos metido estos valores. Me falta, creo recordar, un valor que no hemos dado, que es la profundidad del pozo.